Quiero presentar a ustedes a la doctora Erika Reina Bautista, quien es la titular del área de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Muchas gracias por su asistencia. Es muy importante para nosotros hacer difusión de estos nuevos procesos que van a ir encaminados a prevenir las infecciones en nuestros pacientes y de forma indirecta también prevenirlas en nosotros. Entonces comenzaremos. Lo primero de lo que vamos a hablar es este procedimiento que estará disponible para ustedes de forma universal y van a poder tener acceso de forma externa. En este caso, prácticamente es darles los puntos importantes para qué estamos realizando esto, y todo esto está estandarizado en las últimas normas, así como en la última literatura. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que son los procedimientos técnicos para la supervisión de dos tipos de precauciones: las precauciones estándar y las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. Las precauciones estándar son aquellas que van a ser básicas para el control de las infecciones. Estas se deben usar como un mínimo en la atención de todos los pacientes. ¿Eso qué significa? Que cada que vayamos a estar en contacto con algún paciente, independientemente de si sea infeccioso o no, son las características mínimas que debemos de tener para evitar la transmisión de forma horizontal. Hay varios tipos de vigilancia, pero la transmisión horizontal o la vigilancia horizontal va a ser la más efectiva. Y esto tiene que ver principalmente con la implementación del control de antibióticos y las precauciones que son básicas y que en realidad nos permitirán evitar más del 80% de las infecciones transmitidas en el hospital. Su objetivo es ser un conjunto de medidas que van a minimizar el riesgo de la transmisión de estas infecciones. Y vamos a comenzar. De hecho, hay varios puntos. No solamente es la higiene de manos, no solamente son algunos tipos de intervenciones, sino que se engloban. En el caso de la higiene de manos, siempre se va a hacer de acuerdo a los 5 momentos, que ahorita los vamos a ver. Y también importante, antes y después de usar guantes. Seguro varias veces van a escuchar de mí que en realidad los guantes no me sirven para protección, sino que pueden ser un fomite si no los uso de forma adecuada. Entonces, debo usarlos, hacer mi higiene de manos antes de usarlos y también después de su uso. ¿Cómo vamos a usarlos o cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues recuerden que la higiene de manos hay dos formas, una con el alcohol gel y otra con agua y jabón. Y bueno, pues aquí pueden ver. Permítanme tantito. En el caso de los 5 momentos, en este caso, vamos a hacerlo cuando hay contacto directo con el paciente, cuando hay una tarea limpia o aséptica. Eso significa que si yo aunque no vaya a tocar al paciente, si voy a tocar algún tipo de bomba, infusión, solución, también tengo que usar mi alcohol gel para evitar colonizar algunos sitios, como por ejemplo las bombas de infusión, etcétera. También es importante que se deba de hacer después de la exposición a fluidos, del contacto con el paciente o del contacto con su entorno. Aquí tenemos los dos tipos, la desinfección y la higiene de manos o lavado de manos. La desinfección, esta precisa alrededor de 20 a 30 segundos. En realidad, la Organización Mundial de la Salud lo que nos orienta es a que hagamos más este tipo de higiene, sobre todo porque tiende a ser más ventajosa debido a que tenemos mayor adherencia porque solo se usa de 20 a 30 segundos y elimina la gran mayoría de los microorganismos. Generalmente, cuando hacemos esto, que también vamos a estar checándolo con ustedes, la solución alcoholada se va a distribuir en la palma de forma uniforme. Vamos a hacer movimientos aquí circulares con las palmas y después con el dorso de las manos vamos a hacerlo entre los dedos. Recuerden que esta técnica se trata de que abarque todos los sitios de la mano. En este caso podemos ver que en el dorso de la mano cada una y después entre los dedos en la parte frontal. Aquí esta que se hacen los nudillos, se trata de que nosotros tratemos de limpiar estos sitios también en esta parte
Y acá también otra cosa que a la gran mayoría se les olvida es realizar el lavado del dedo pulgar o el higiene del dedo pulgar, que también va a abarcar la parte del dorso del dedo. Y por último, bueno, pues las uñas. Nuestras manos ya están limpias. Hemos visto también, y recuerden que antes también se usaba el hacer la higiene en las muñecas. Esto ya no se utiliza porque al final de cuentas terminamos con mayor contaminación, sobre todo en las palmas de las manos. En el caso del lavado de manos, que se hace con agua y jabón, bueno, pues se tiene que realizar en ciertas condiciones. Primero, cuando las manos estén visiblemente sucias, es decir, a lo mejor ya no tengo las manos claras, tengo tierra, a lo mejor comida, entonces ahí tengo que lavarlas. También cuando están manchadas de sangre o de otro fluido corporal, secreciones, salivas, etcétera. También cuando existe una fuente de evidencia donde los microorganismos pueden ser formadores de esporas. En el hospital prácticamente es Clostridioides difficile y en estos pacientes siempre va a ser lavado de manos. Ojo, porque también a veces no quitan el alcohol gel y estas habitaciones no deben de tener nunca alcohol gel, siempre debe de ser higiene de manos con agua y jabón, ya que el alcohol gel no hace o no elimina las esporas. Y ahorita vamos a ver qué son estas. Y también, evidentemente, después de usar los servicios sanitarios y el uso de guantes. Si ustedes se han dado cuenta, después de quitarnos los guantes, nos queda el polvo y esto no es adecuado. Entonces, debemos de hacernos nuestra higiene con agua y jabón. Y aquí es lo mismo, pero la cantidad de segundos se prolonga. También, posteriormente, pues vamos a estar con ustedes capacitando sobre estas especificaciones que en realidad son fáciles si las aplicamos siempre como debemos de hacerlo. En el caso de especificaciones adicionales, también recuerden que el tener uñas largas de este lado favorece que haya tierra. Si se usa esmalte, el esmalte favorece que las bacterias se queden pegadas en estos sitios, ya que son sitios que tienen relieves. También no hay que usar joyas. Tal vez podemos decir, bueno, es que mi anillo de casada y si no lo voy a perder. El problema es que entre lo que está abajo puede quedar humedad y pueden quedar bacterias. Igual también hay que quitarse el reloj, pulseras, etcétera. Entonces, bueno, pues estas se ven muy bonitas para cuando vayamos a alguna fiesta, ¿no? Pero no deberían de estar en un hospital para atención de los pacientes. Y estas son las manos adecuadas con uñas cortas, sin esmalte y bueno, no ven que aquí no hay ningún tipo de algún anillo, etcétera. Entonces, bueno, ahí no se ven joyas. Los 5 momentos que en nuestra campaña de este año fue lo que hicimos más alusión, es que no solamente hay que hacernos higiene al tocar al paciente, que tal vez sea como de las más frecuentes, al tocar y antes de tocar y después de tocar, sino que hay otros momentos que también podemos omitir. Y entonces, bueno, pues el primero es antes de tocar a nuestro paciente. El segundo es antes de realizar una tarea aséptica. El tercero es después de estar en riesgo en exposición con líquidos corporales. Y aquí recuerden que idóneamente sería el lavado de manos. El cuarto es después de tocar al paciente y el quinto es después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, a lo mejor puede ser que yo vaya a revisar a mi paciente, ya me puse mi gel, pero al momento de bajar la camilla acabo de tocar una superficie que podría estar contaminada. Entonces, hay que volver a hacer nuestra higiene de manos. Para eso, pues idóneamente debemos de tener en los puntos idóneos el alcohol gel para nosotros estar realizando estas medidas específicas. Otro tipo de precaución estándar es la higiene respiratoria y bueno, en torno a esto también sabemos que de acuerdo a lo que ocurrió tras la pandemia de COVID, todavía muchas personas seguimos utilizando nuestro cubrebocas. En realidad no hay como un estándar que nos diga que ya no lo debemos de usar, pero se han vuelto acuerdos en los que por el momento solamente se debe de usar cuando nosotros estemos enfermos. Y eso debería de ser una regla para todos y por siempre, ¿no? Porque siempre podemos contagiar a cualquier persona. La otra es lo universal, que es cubrir la boca y la nariz al
momento de estornudar, y también el lavado de manos si tenemos secreciones respiratorias. Es decir, estornudé y tal vez ni siquiera alcancé a poner mi antebrazo, entonces me tapé tal vez la cara con la mano y bueno, pues entonces aquí tengo que hacer una higiene nuevamente. También el material clínico debe de tener una correcta limpieza y desinfección y bueno, en algunos casos algún material reutilizable debe de tener un tipo de esterilización. Aquí nos vamos sobre todo con los estetoscopios, con los termómetros, con los esfigmomanómetros, también puede ser con nuestros dispositivos, nuestros teléfonos, nuestras tablets, todas estas contienen múltiples bacterias que están en nuestras manos. ¿Con qué se tienen que desinfectar? Idóneamente tienen que ser con alcohol isopropílico al 70%. Y bueno, pues también ya hay algunas técnicas donde existen algunos dispositivos para uso de rayos UVC. Esto no está todavía en el momento, pero lo que sí les recomiendo es que cada que vayan a revisar un paciente, antes y después, deben de ustedes desinfectar su estetoscopio y en el caso de uso de estos dispositivos, si va a ser solo para ese paciente, por lo menos al terminar tiene que ser con alcohol isopropílico. Muy importante también el manejo seguro de agujas y objetos cortantes. Y esto tiene que ver con el destino donde deben de ir, que es en nuestro contenedor rojo rígido. El equipo de protección personal, bueno, pues aquí es el uso de guantes si se prevé contacto con mucosas, fluidos corporales y piel no intacta. No hay que tocar estos sitios si no tenemos guantes, aunque no se encuentren aislados. Y el uso de bata desechable, mascarilla o protección ocular en algunos procedimientos que generen salpicaduras de sangre o fluidos corporales. Un ejemplo de estos es cuando tenemos un paciente en terapia intensiva que vamos a intubar, más bien que vamos a aspirar porque está intubado y no requiere de ningún tipo de aislamiento, pero al momento de estar manipulando secreciones pueden brincar a nuestra ropa y también pueden brincar a nuestras conjuntivas, pueden hacer manchaduras de otra parte y entonces estamos expuestos a ese riesgo. El entorno del paciente es muy, muy importante. Esta es una medida horizontal también que vamos a ver un poquito más adelante, pero se trata de la limpieza y desinfección específicamente con el carrito que ustedes ya han visto específicamente y bueno, también la manipulación de la ropa, sobre todo en los aislados, para evitar los aerosoles. En el caso de la ropa sucia, se tiene que poner en bolsas que eviten derrames si es que están llenos de esto. Y en el caso de la vajilla y los cubiertos, pues no hay medidas especiales porque son precauciones estándar. En este caso, por último, los residuos, como les dije, pues hay que segregar de forma segura esto. Generalmente, esto tiene que ver más con nosotros los médicos, en los cuales no hacemos una adecuada recolección de los punzocortantes y al momento de la limpieza en múltiples sitios nos ha tocado un accidente posexposición, es decir, por pinchadura. Entonces hay que tener nosotros el criterio y hay que ser meticulosos para saber dónde se encuentran y colocarlos en su sitio para evitar que contagiemos o que predispongamos a que alguien más tenga una enfermedad que sea irreversible, ¿no? Entonces, es muy importante que todos generemos conciencia sobre el destino de este tipo de dispositivos especiales. En el caso de las precauciones específicas, estas ya van a ser cuando un paciente tiene una indicación específica de aislamiento. Estas ya están basadas en la transmisión de agentes infecciosos y esto ya está bien estudiado. El objetivo aquí es para que los pacientes que tienen una sospecha de enfermedad transmisible o que ya está documentada la infección, disminuyan el riesgo de transmitirlo a personas que estén hospitalizadas o a las personas que sean personal de salud y que ya sea que ellos se infecten o que también puedan transmitir a través de sus manos estos microorganismos multiresistentes hacia otros pacientes. ¿Cuándo se tienen que iniciar? Y esto es uno de los sitios más álgidos, tenemos que comenzar estas precauciones
cuando se tiene la sospecha clínica. No hay que esperarse a que epidemiología diga sí o no requiere. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hay un paciente que tiene diarrea, se tiene que aislar de contacto en ese momento para evitar la transmisión. Si llega un paciente a urgencias con una neumonía, sabemos que se tiene que aislar específicamente por gota. Y bueno, ya después corroboraremos con epidemiología, pero desde el momento estaremos haciendo una medida preventiva. Las precauciones por gotas son, bueno, aquí hay dos a nivel respiratorio, las precauciones por gotas y las precauciones por vía aérea. Muchas veces se confunden y en realidad son muy distintas. Las precauciones por gotas se usan en pacientes que se sospecha que tienen microorganismos transmitidos por gotas con partículas mayores a 5 micras. Aquí pueden ver cómo esta persona al estornudar, que es lo que a nosotros nos ocurre, seguro ustedes han visto, si estornudan y no se dan cuenta y no se alcanzan a tapar, ven que hay muchas gotitas que se llaman gotitas de Fluch. Estas, la mayoría, pues van a ser menos de 5 micras y en teoría a 1 metro van a caer. Y por lo tanto, si yo estornudo de aquí a ahí, pues no va a haber una transmisión. Entonces, bueno, pues estas es específicamente para esto. Nosotros ya sabemos cuáles son los virus específicamente que pueden hacer esto o las infecciones. Entonces, de ahí es donde se establece. Tienen la capacidad de viajar distancias cortas cuando hay tos, cuando hay estornudo, cuando hay succión, cuando hay intubación. Y bueno, pues la distancia de riesgo que se considera en teoría es 1 metro. Aquí tenemos nuestro cartón de precauciones por gotas, así es como lo van a ver ustedes en color verde. Y bueno, aquí les está diciendo cuáles son las medidas que debemos de tomar, la higiene de manos, el uso de cubrebocas, el uso de bata, guantes y lentes para evitar, como ya les había comentado, la transmisión por esta vía y colocar al paciente de forma idónea en un lugar individual. Ahorita vamos a ver cuando no se puede, qué es lo que ocurre. Y bueno, aquí pueden ver la ubicación del paciente. Si es un paciente que generalmente requiere un aislamiento, todos estos pacientes idóneamente deberían de estar en una habitación aislada. Sin embargo, en el hospital tenemos pocas habitaciones aisladas. Entonces hay que hacer una priorización para ver quién la requiere antes que todos. Y en este caso, bueno, pues la habitación individual se recomienda específicamente y si se necesitan sistemas especiales, bueno, perdón, más bien no se necesitan sistemas especiales ni de ventilación ni manejo de aire. Entonces, bueno, pues no requiere condiciones especiales como lo vamos a ver ahorita. La agrupación por cortes es, por ejemplo, cuando no está disponible una habitación individual. Y esto ocurrió frecuentemente cuando teníamos pacientes hospitalizados por COVID. Entonces, sabíamos que uno tenía COVID, el otro tenía COVID, tratábamos de juntarlos. En pediatría, a veces tenemos muchos pacientes con neumonías, particularmente en la época de invierno, y entonces ponemos a los pacientes generalmente uno con el otro si tienen neumonías y preferentemente con el mismo agente, si es posible. Y en dado caso que haya una habitación compartida, bueno, pues cuando no tengamos una alternativa, que es pues el peor escenario, bueno, pues entonces tendremos el aislamiento estricto de este paciente. Entonces, un paciente tendrá sus medidas de protección. Para eso está nuestra cortina que no se debe de correr y bueno, pues recuerden que solamente es 1 metro. Aún así, pues evidentemente el riesgo está latente si no usamos las medidas preventivas. Aquí pueden ver, bueno, lo que ocurría en COVID y pues no había nada más que pues aislarlos en cortes. Y en este caso, pues este paciente que está aislado, este es lo idóneo para que no haya una habitación compartida. En dado caso que lo hubiera acá y este paciente no está infectado, idóneamente hay que esperar, más bien hay que dejar 1 metro aquí y también esto debería de estar cerrado. El problema es que no encontré como las fotos tan ideales, ¿no? Pero bueno, aquí está. Las precauciones por gotas son otras precauciones respiratorias. Aquí se estima, aquí es el mismo. Estas precauciones por gotas aquí viene sobre los visitantes. Para aquellas personas que no saben qué hacer cuando hay precauciones por gotas, todas tienen especificaciones adecuadas. Y en el caso de las visitas, idóneamente hay que limitar el número. Hay que ver el tiempo
que van a estar y las frecuencias de las visitas. Aquí, por lo general, lo que se hace es hacer por trabajo social un triage para ver si tienen infección. Generalmente no debe de entrar una persona con una infección. Y muchas veces, si son neumonías, a veces el familiar ya tiene una infección, no es lo idóneo que entre. Entonces tendría que ser otra persona y no sean varias visitas para que disminuyamos este riesgo. Estas personas deben de traer su mascarilla quirúrgica o la llamada tricapa y deben de cubrir boca y nariz. Eso también es muy importante porque, como dicen, son cubrebocas y no se quieren cubrir la nariz. En realidad, pues por donde quiera lo inhalamos. Y bueno, pues deben de estar idóneamente en distancias de más de 1 metro y si no, bueno, pues deben de tener esta carilla. La mascarilla se va a desechar dentro de la habitación, eso también es importante porque a veces se la retiran ya que están afuera y lo tiran y no se hicieron higiene de manos, entonces pueden traer las manos con microorganismos. Y también se debe de realizar la higiene de manos en los 5 momentos. ¿Qué pasa cuando hay traslado del paciente? Y ahorita hemos tenido muchos casos particulares para el traslado del paciente. Es un paciente aislado y no lo quieren trasladar porque pues hay que hacerle un exhaustivo a donde se vaya a hacer el estudio. En realidad depende de cuál sea. En este caso hay que limitar el movimiento del paciente. Es decir, si requiere una radiografía y se puede hacer una portátil, sería lo idóneo. Pero si le vamos a hacer, por ejemplo, una tomografía, pues tiene que pasar. Y entonces aquí al paciente hay que ponerle una mascarilla quirúrgica solamente, no requieren nada más. Y bueno, pues se debe de informar a las personas que van, el camillero debe de ir también con las medidas que ya hablamos y a partir de aquí también tiene que llegar allá e informarles que tiene un aislamiento. ¿Cuál aislamiento? Este aislamiento es por gota, porque si no luego ya no saben, ¿está aislado? Sí, y ya no saben ni por qué es y entonces todo el mundo empieza a tener pánico para ver qué es lo que tienen. ¿Cuándo se va a descontinuar la precaución? Bueno, pues más adelante les voy a enseñar, hay una tabla donde dice específicamente cada cuándo. A grandes rasgos, por ejemplo, para las neumonías, en la mayoría de los pacientes van a ser 5 días. Para las diarreas, cuando dejen de excretar virus a través de la diarrea, es decir, cuando ya no tengan diarrea. Y algunos microorganismos que vamos a ver después, pues en realidad, por ejemplo, Clostridioides difficile va a ser durante toda su estancia. Esto también pues va a estar desglosado para que ustedes no se tengan que aprender, porque en realidad es más complicado aprendérselo con microorganismos. En el caso de las precauciones por vía aérea, que también se llaman aerosoles son más pequeños. Si ustedes han usado un aerosol, son gotas más pequeñitas. Entonces, esto significa que son gotas que de más de 5 micras se vienen a menos de 5 micras. Estas pueden estar suspendidas por más tiempo. Incluso algunas pueden estar por horas y si nosotros entramos sin un cubrebocas, entonces tenemos mucho riesgo porque pueden estar por horas suspendidas ahí. En este caso particularmente podría ser tuberculosis, sarampión, varicela y cuando nosotros también tengamos que hacer alguna maniobra como nebulización, como una aspiración de secreciones, estas también se pueden volver más pequeñas. Entonces, ojo con esto porque ahí es donde nosotros debemos de usar intervenciones específicas. Aquí están nuestras precauciones por vía aérea, que nuestro cartelón es de color azul. Esto tenemos que estarlo colocando y ir revisando diario cuando se requiere. Y en este caso, bueno, pues vamos a ver que las medidas o las precauciones, primero el paciente debe de estar en una habitación individual. Esta habitación no es una habitación común, de hecho tiene su propio sistema de ventilación y también tiene una habitación aquí donde va a haber una presión negativa. Es decir, si yo abro por aquí, los microorganismos o el flujo de aire se va a ir hacia acá, porque el filtro trata de aspirar. Entonces, es para que estas partículas pequeñas no salgan, porque recuerden que van a estar suspendidas por mucho tiempo. Entonces, va a tener una presión de aire negativa, va a haber recambios de aire de nuestro sistema de ventilación de 6 a 12 por hora y, bueno, pues estas salidas de eliminación de aire van a ser con estos filtros específicos. Entonces, bueno, pues esta es la habitación tal vez que nosotros hemos visto de los aislados y estas son las que generalmente se usan para este tipo de padecimientos. Y bueno, pues la agrupación de casos por corte generalmente se podría hacer, como ya lo vieron en COVID, pero no es lo idóneo. Y donde sí no se puede usar, pues es en la tuberculosis pulmonar, porque no sabemos si esas personas tengan tuberculosis multidrogo resistente y se puedan infectar una a la otra.
En este caso, se debe de usar una mascarilla N95, que va a ser la única diferencia. Recuerden que al hacer procedimientos también se tiene que usar, bueno, vamos a entrar con nuestra bata. Es una bata desechable, vamos a entrar también con nuestros gogles y bueno, pues aquí en el caso del traslado también se tiene que avisar. ¿Por qué? Porque aquí sí hay medidas más específicas. Idóneamente, si es un estudio programado, se debe de dejar al final para poder hacer una limpieza adecuada. Y bueno, pues se avisará con la antelación suficiente. Generalmente hay que solicitar que no se le quite la mascarilla N95 al paciente, pero bueno, pues aquí es difícil. La mayoría van a tener oxígeno o van a tener un ventilador y entonces si se tuviera que quitar la mascarilla, hay que cerrar la sala para evitar la circulación del mismo virus o la bacteria y también tener que hacer una limpieza exhaustiva o terminal. Y si el paciente va intubado, en realidad cuando está intubado y no se aspiran las secreciones, no es necesario tener mayores mecanismos de protección. Aquí ya tienen generalmente un filtro de aire que va a ayudar a disminuir esta cantidad de partículas. En dado caso que ahí tenga que abrir la vía aérea, que tenga que aspirar las secreciones, alguna cosa que tenga que hacer en este momento, entonces hay que nuevamente cerrar la sala. Las visitas, pues aquí todavía deben de ser más restringidas. Esta persona debe de cumplir con los mismos lineamientos, que es usar el cubrebocas N95, hay que usar nuestra bata y, bueno, nuestros gogles para evitar que haya una transmisión. Todas estas personas deben de usar este tipo de cubrebocas, incluyéndonos nosotros si vamos a entrar a revisar al paciente o el personal de enfermería si va a entrar a hacer algún tipo de técnica con estas personas. Entonces, bueno, pues como les dije, si hay lugares donde se requiere que hagan algún tipo de procedimiento que se va a generar aerosoles, como la aerosoloterapia, la inducción de expectoración, tos, etcétera. Entonces, idóneamente se le dice al familiar que salga de la habitación para evitar que haya más riesgo de transmisión. Y bueno, pues también esta mascarilla, esta bata deben de quedarse en la habitación. Las precauciones para contacto, así como ustedes escuchan, son aquellas personas donde va a tener algún riesgo de que fluidos caigan en nuestras manos o en nuestra ropa, en nuestra piel. Y entonces, bueno, en adición a las precauciones estándar, que ya vimos que son para todos los hospitalizados, entonces vamos a hacer maniobras especiales que van a evitar que los microorganismos sean transmitidos por contacto directo a través de las manos, de la piel o el contacto indirecto, es decir, tocar superficies del medio ambiente u objetos contaminados. Entonces aquí nosotros nos vamos a hacer siempre nuestra higiene de manos. Después de aquí vamos a usar nuestros guantes, nuestra bata y bueno, pues hay que retirar los guantes. Los guantes se utilizan sobre todo cuando nosotros tocamos secreciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, cuando un paciente tiene multidrogoresistencia, desgraciadamente cada vez que hay más hospitales que tenemos con mayor multidrogoresistencia, para disminuir este riesgo de contagio, hay que usar este tipo de procedimiento de precaución. Si el paciente tiene un drenaje excesivo a través de una herida, aquellas personas, no sé, que tienen un pie diabético, siempre deben de tener un aislamiento por contacto. Si hay muchas secreciones corporales, si tiene diarrea. Entonces, cuando se tiene diarrea, siempre debe de haber un aislamiento por contacto. También en el caso de la difteria cutánea, afortunadamente en México desde 1998 no tenemos difteria, pero no duden que pronto vaya a llegar con nuestra baja cobertura vacunal. También cuando se tienen algunas lesiones que pueden ser contagiosas, como herpes simple, impétigo, abscesos muy grandes, porque tienen mayor cantidad de secreciones, o algunas bacterias. En el caso también de virus, conjuntivitis viral o conjuntivitis hemorrágica. Aquí en este caso, bueno, pues idóneamente el paciente debe de estar en un cuarto solo, como ya dijimos, una habitación individual. Cuando esta habitación no esté disponible, nuevamente lo que vamos a hacer es tratar de hacer un aislamiento por cortes, es decir, una persona
con otra persona que tenga la misma bacteria, a lo mejor no la misma cirugía, pero sí la misma bacteria, que es lo importante. En este caso, bueno, pues si no hay cuartos disponibles y no se puede hacer un aislamiento donde haya una persona con otra persona de la misma patología, entonces, bueno, pues siempre hay que considerar esto como riesgo de que se puede transmitir. De hecho, se ha visto que si no hacemos bien este aislamiento, tenemos un riesgo de transmitir, por ejemplo, bacterias multidrogo resistentes hasta en un 60-70%. Entonces, eso ya es el riesgo que conlleva mi familiar por estar con alguien más, pero en realidad, si no, pues no hay una habitación específica para él. Entonces, bueno, pues hay que hacer nuestras medidas específicamente para este paciente. Y en dado caso que no sea posible, hay que priorizar como pues los pacientes que tengan heridas con alto drenaje o pacientes que tienen diarrea, es decir, juntos, que tengan una o la otra, y pacientes que tengan el mismo microorganismo. El uso de guantes, nuevamente, bueno, pues aquí recuerden que esto no es para disminuir que yo tenga un riesgo de infección. En realidad esto es más un fomite porque recuerden que las superficies inertes transmiten más bacterias. Entonces, pues no puedo estar usando mi celular. Si hago esto y me llevo a la cara los guantes, voy a tener más riesgo de tener estas bacterias multidrogo resistentes en mi cara. Y bueno, pues de aquí a lo mejor se me ocurre darle el dinero para el desayuno al interno y entonces, bueno, pues ya aquí está, ¿no? O a mi compañero que va a ir a comprar algo. Entonces, esto ya tiene más bacterias y en vez de ayudarme a protegerlo, entonces voy a tener más riesgo de infectarlo. Y bueno, pues aquí debe de usarse los guantes limpios, no estériles. Ojo, no necesitamos guantes estériles en el caso de aislamientos por contacto, si es que no se va a hacer una técnica aséptica. Los guantes deben de cambiarse después de haber tenido un contacto con el material infectivo, entonces, o con el paciente. Entonces, no puedo decir, bueno, llego con mis guantes, voy a ir a tomar una muestra y luego paso a la otra habitación y voy a tomar otra muestra, porque entonces solamente estoy favoreciendo la dispersión de microorganismos. Hay que quitarse los guantes antes de salir del cuarto del paciente y lavarse las manos. Ojo, el uso de los guantes no me exime de la higiene de manos. Hay que usar una bata limpia y no estéril al entrar y hay que quitársela antes de salir de la habitación. Si ustedes salen con su bata porque están aislados, entonces van a transmitir las bacterias en el resto del ambiente. Y si yo salgo y me la quito afuera, también voy a hacer aerosoles o las voy a esparcir a otros sitios. Entonces, no es lo ideal. Y hay que limitar el uso del equipo de atención al paciente a un solo paciente. Entonces, no usarlo en diversos pacientes. En el caso del traslado, pues es un poco más complicado, pero no es imposible. Recuerden que en la medida de lo posible hay que tratar de restringir sus salidas, pero en el caso de que requiera salir, entonces hay acciones que están relacionadas con el paciente y acciones que están relacionadas en el hospital. En el caso del paciente, pues hay que decirle al paciente que haga la higiene de manos en dado caso que esté en las condiciones de hacerlo. Y se tienen que cubrir heridas, drenajes o zonas alteradas. A veces nos dicen, es que lleva un pie diabético y pues así va expuesto. En realidad no debe de ocurrir así, debe de estar tapado para evitar que se infecte y también para evitar que vaya pues desprendiendo algún tipo de secreciones en el camino, ¿no? Incluso que puedan caer en el piso y después ya se ensucia el piso. Entonces, bueno, pues aquí debemos de tener estos contactos y evitar que haya un contacto con otros pacientes o superficies fuera del medio. Es decir, a lo mejor están esperando en la tomografía y está esperando un paciente, otro paciente y otro paciente. En realidad no es lo idóneo, deberían de estar de forma programada. Y también cuando están entre el hospital, antes de salir, hay que desinfectar las superficies de contacto. Entonces hay que hablar con nuestra persona de intendencia para que trate de desinfectar las barandillas, la cabecera y evitar que haya una transmisión. Recuerden que esto solamente es para el que los va a manipular. Nosotros, si no vamos a tomarlo, no hay que recargarnos, no hay que agarrarlas, etcétera, porque esto es muy común, sobre todo cuando pasamos visita. El personal de traslado va a realizar una correcta higiene de manos, también tiene que cubrir la silla o camilla con una sábana limpia. Si ocurre esto y así lo pasan al paciente para el tomógrafo, entonces el riesgo de transmisión es muy escaso y solo va a requerir una limpieza rutinaria. Entonces, bueno, pues todas estas deben
deben de limpiarse con un desinfectante aprobado. Aquí hay varios y bueno, pues tenemos el famoso Anios, que es el que se encuentra disponible. Y bueno, se informará de las medidas específicas con las personas que nosotros lleguemos. Y al final del procedimiento, bueno, pues se tiene que hacer una limpieza y una desinfección de las superficies que solo hayan estado en contacto con el paciente. Si el paciente no tuvo contacto porque venía con sus sábanas y no hubo secreciones ni nada, entonces solamente requerirá una limpieza. Las precauciones de Contacto Plus, bueno, son específicamente para aquellas bacterias que producen esporas, que son estas aquí, que son unas como tipo cápsulas, que hacen que la bacteria sea resistente a muchos desinfectantes y que también sea resistente a la desecación, por lo cual estos pueden estar múltiples días en el medio ambiente. Principalmente en el hospital es por Clostridioides difficile. Y aquí el Contacto Plus es que además, como les dije, no se puede usar la higiene de manos con alcohol gel, sino que tiene que ser con un lavado de manos. Entonces, bueno, pues esta bacteria que puede estar colonizando en muchas personas puede provocar brotes y podemos tener una alta mortalidad. De hecho, es una de las bacterias que tenemos más afectando muchos hospitales y que causan una gran cantidad de muertes. Entonces, se pueden prevenir. Y bueno, pues esto es con el diagnóstico que nosotros hacemos, gracias a que los clínicos ven un paciente que tiene factores de riesgo, múltiples estancia prolongada, usos de antibióticos de amplio espectro, y entonces se hace una prueba que se llama GDH para detección de esta bacteria y se confirma con la producción de las toxinas con PCR. Una vez que se tiene, entonces a nosotros nos avisan y ponemos estas precauciones de Contacto Plus. Aquí vemos lavado de manos, ya no es higiene con desinfectantes, es lavado de manos, uso de bata, guantes y lentes, y bueno, pues los guantes deben de estar todo el tiempo. Hay que retirarse los guantes antes de salir de nuestra habitación. Y bueno, pues aquí prácticamente es lo que ya les comenté. Si yo necesito cambiarme los guantes las veces que sea necesario, primero porque cambié el pañal y ya lo tiré. Después voy a tocar al paciente y lo voy a bañar, me quito nuevamente los guantes. No tengo que usar los guantes todo el tiempo que vaya a estar ahí y que sean los mismos guantes. Si sé que es un procedimiento que tiene mayor cantidad de secreciones, por ejemplo, la diarrea, etcétera, entonces hay que cambiarnos esto, ¿no? Debe de ser un material exclusivo y restringido a la habitación, es decir, este material de limpieza, el material de curación, el material para revisión como los estetoscopios, etcétera, no debe de salir de este recinto. Igual los cómodos utilizados para excretas deben de permanecer en la habitación y después se tiene que hacer una desinfección en esta misma habitación de preferencia. También, pues estos cómodos deben de estar aquí en la habitación y hay que limitar el transporte de estas personas. En dado caso que requiera igual un transporte hacia otro servicio, vamos a ir nuevamente con nuestras precauciones que ya tenemos. También se les tiene que avisar porque estos pacientes deben de pasar idóneamente al final porque se tiene que hacer una limpieza y desinfección. Y en el caso de lo que son los instrumentos con los que esté en contacto, particularmente el sitio donde va, se tiene que hacer una desinfección con alcohol isopropílico al 70%, en dado caso que sean muy pequeños, y si son más grandes, entonces aquí sí tenemos la oportunidad de usar las toallas de peróxido de hidrógeno, que son las que eliminan las esporas. Y bueno, pues las visitas exactamente son lo mismo. Hay que tratar de no tener visitantes. En dado caso que estén, tienen que hacer exactamente lo mismo que nosotros y bueno, pues no se tienen que tocar aquí. Nuevamente les enseño, pues no hay modelos idóneos, pero bueno, se tiene que hacer su higiene de manos con lavado antes y después del contacto con estas personas y hay que evitar el contacto de pacientes contiguos. Idóneamente, estas personas también son de las primeras en estar en un aislado. En dado caso que no se pueda, entonces hay que aislarlos en cortes, es decir, cuando hay diarrea con Clostridioides difficile, debe de haber otro paciente que tenga idóneamente esto. Y si no, como es tan contagioso, preferimos tener un aislamiento solo. Por último, las precauciones específicas por protección. ¿Y estas en quiénes van a ser? Es para proteger ¿a quién? Al paciente. Estas tienen
están pensadas para proteger a un paciente en particular. ¿Quiénes? Los inmunosuprimidos. Pacientes que tienen, por ejemplo, SIDA, pacientes que tienen cáncer y que tienen recuento de neutrófilos menores a 500 y, bueno, pues algunos otros pacientes con alta inmunosupresión. Aquellos que tienen esteroides a alta dosis tienen mucho riesgo de tener cualquier infección que para nosotros podría ser una colonizante o una infección leve. Y aquí, bueno, pues estas son las indicaciones. Pacientes que tengan neutropenia de menos de 500, pacientes con trasplante de médula ósea, pacientes con trasplante de órgano sólido, en niños que tengan un recuento de neutrófilos menores a 500 o que tengan también una inmunodeficiencia severa combinada. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a usar bata, guantes, vamos a usar nuestro gorro y los guantes también, cubrebocas para evitar la transmisión. Aquí no se necesita un cubrebocas N95, solo es para protección de ellos. Aquí pueden verlos, ¿no? Las precauciones deben de ser estándar, idóneamente en una habitación individual y debe de estar la puerta cerrada. Esta debe de ser prácticamente para todos los aislamientos, todos deben de tener las puertas cerradas. Si el paciente no requiere mascarilla, bueno, pues solamente se le va a poner cuando salga, cuando requiera esta mascarilla, cuando vaya de traslado. Y nosotros sí debemos de traerla para evitar que lo contagiemos. Y bueno, pues en realidad el ingreso de visitas con cuadros infecciosos activos son para todos, para evitar la transmisión de infecciones asociadas a los cuidados de salud. Entonces, bueno, pues otra cosa también importante es evitar almacenar algunos dispositivos que son de uso personal, porque a veces ya los vuelven tal vez a lo mejor incluso su casa, pero esto puede acumular polvo y puede favorecer que haya algunas infecciones por esta. Aquí lo van a ver ustedes en lo que es el procedimiento técnico, pero es el algoritmo específico. Tenemos un paciente que va ingresando de hospitalización o de urgencias. Nosotros vamos a valorarlo para ver si requiere algún tipo de aislamiento. En caso de que requiere un aislamiento específico, son estos basados en los mecanismos de transmisión y en dado caso que, por ejemplo, sea un paciente oncológico que tenga menos de 500 neutrófilos, entonces se va aquí a una precaución por protección. Si mi paciente no requiere ningún aislamiento específico, entonces tendremos nuestra cartilla universal de precauciones estándar. Y aquí, por parte de la unidad de inteligencia epidemiológica, vamos a estar revisando cuándo requiere retirarse para que sea de forma justificada. Es importante que se les avise también al personal que está ahí hasta cuándo será lo factible. Este que ven aquí no es nada más que el cuadro que ustedes van a tener acceso para ver cuándo requiere. Aquí puede ser cuando, por ejemplo, tengan un absceso, es algo específico y, por ejemplo, si es que da un drenaje menor, no requiere nada más que las precauciones estándar y si es un drenaje mayor por contacto. Cuando DE, que es duración de la enfermedad, también va a venir la señalética. En este caso, bueno, esta tabla es una tabla bastante larga que dice, por ejemplo, si es algo genérico como una enfermedad o cuando ya tenemos diagnóstico específico por algún microorganismo. En el caso de los microorganismos multidrogoresistentes, también los van a ver ahí ustedes, pero en realidad esto es muchísimo más difícil. La gran mayoría van a requerir aislamientos prolongados. Y, por ejemplo, bueno, pues si tenemos alguno colonizado, nosotros como médicos vamos a tratar de retirar el aislamiento solamente corroborando que ya no esté colonizado. Entonces, aquí van a poder ver las características. A veces va a ser cuando sea un determinado tiempo y en la mayoría de los casos va a requerir o toda su hospitalización o que nosotros tomemos cultivos. Eso, pues ya una vez teniendo los cultivos, en este caso sí vamos a decirles cuándo ya puede quitarse este aislamiento. Y va a haber otros requisitos especiales. En estas personas que antes, por ejemplo, el baño con clorhexidina se usaba para todas las personas, en realidad para cuando hay microorganismos multidrogoresistentes se ha visto, de acuerdo a la literatura, que solo cuando hay Staphylococcus aureus meticilino resistente o cuando hay Pseudomonas aeruginosa multiresistente, se usará el baño con clorhexidina. El resto no está normado ni hay evidencia de que mejoren con ello. Bueno, en el caso, también una observación, si ustedes tienen aquí, por ejemplo, un paciente tal vez que tiene cáncer o tenga
más fácil que tenga un paciente con SIDA y también, por ejemplo, trae una tuberculosis. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tener precauciones por protección o voy a tener precauciones por aerosoles? Precauciones por aerosoles. Siempre va a ganar el que tenga la enfermedad transmisible. Si no cumple de estos criterios, entonces se va a quedar por protección porque son distintas, ¿ok? Y bueno, en el caso de la limpieza y desinfección, que aquí también tenemos muchas dudas, en realidad, bueno, la limpieza y la desinfección son procedimientos que van a prevenir la transmisión horizontal de los microorganismos. Si nosotros no tenemos adecuado procedimiento en cuanto a limpieza y en cuanto a desinfección, entonces puede provocar que haya brotes de infecciones asociadas a la atención de la salud. Aquí nada más les muestro para que vean cómo las bacterias y los virus pueden estar viviendo ahí o estar presentes ahí hasta por meses. Escherichia coli, si yo no la limpiara, puede estar viva 16 meses. Entonces no digan, ay, bueno, ya pasó una semana, seguro ya aquí está estéril. En realidad no, hay muchos meses que pueden vivir muchas de las bacterias. Entonces, nosotros tenemos que interrumpir este ciclo de infección. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una limpieza y desinfección de las superficies al egreso del paciente, que también se llama limpieza exhaustivo terminal. En las habitaciones con aislamiento por contacto, también se debe de hacer esto cuando vamos a descontaminar los equipos y descontaminar las superficies en habitaciones también generales. Aquí están los tipos de áreas. En realidad solamente ustedes deben de saber que hay áreas críticas, semicríticas y no críticas. ¿Esto por qué nosotros lo dividimos en áreas críticas, semicríticas y no críticas? Porque las áreas críticas tienen más riesgo de haber infecciones y estas van a tener una limpieza y desinfección más frecuente y va a ser con diferentes materiales. ¿Cómo voy a saber cuáles son las críticas? Bueno, pues ustedes saben que las terapias intensivas son zonas críticas. La zona tocoquirúrgica es zona crítica. Como ya vieron, donde hay ambientes aislados por microorganismos multidrogoresistentes o clostridioides difficile, son zonas críticas. También algunos otros como banco de sangre, laboratorio clínico, farmacia, porque ahí vamos a evitar que haya infecciones, entonces aquí vamos a dividirlo en área crítica. Las semicríticas es urodinamia, endoscopía, algunos cuartos de curación, las mismas habitaciones que no están aisladas. Y las no críticas son oficinas administrativas, la sala de espera, también los elevadores, los auditorios, los vestidores, almacenes. Y bueno, aquí es importante este término. No hay desinfección si no hay limpieza. Entonces, primero tenemos que limpiar. Si nosotros solo nos metemos a desinfectar con cloro, no vamos a quitar todos los restos de material que hay, de materia orgánica, y por lo tanto nunca va a haber una desinfección. Siempre se tiene que hacer un lavado con agua y jabón y después hacer una desinfección con materiales químicos, ya sea hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno, que es lo que se usa aquí. En otros sitios se puede utilizar los rayos UVC. Entonces, nuevamente, nuestro paso, nunca se nos olvide, lavar con agua y jabón, enjuagar con agua y la desinfección con químicos. La desinfección con químicos solo va a ser en situaciones especiales y en áreas críticas, no en todos los sitios. Entonces, bueno, pues aquí vean cuáles son las especificaciones. Las áreas críticas, las áreas críticas van a ser limpiadas y desinfectadas en su totalidad de manera escrupulosa con hipoclorito de sodio al 6%. Pero aquí vienen las concentraciones. Cuando hay una desinfección recurrente, y eso significa cuando se va un paciente, a lo mejor un estudio, cuando se da de alta, o cuando es más bien cuando se va un paciente a un estudio, cuando sigue ahí, pues no, aunque esté hospitalizado, no significa que no vamos a limpiar. Se tiene que hacer una limpieza, pero aquí se tiene que hacer con 2.500 partículas por millón. Y si es terminal, es decir, cuando el paciente ya se fue o cuando hacemos un exhaustivo, se hará con 5.000 partículas por millón. Esto ya es más irritante para los ojos y por lo tanto, por eso no puede estar una persona presente ahí. En el caso de que haya periodicidad específicamente, tiene que ser al menos 3 veces al día en estas zonas críticas. Y bueno, pues al final hay una limpieza en quirófanos. Y la desinfección terminal, eso significa el famoso exhaustivo cuando no hay pacientes, se tiene que hacer una vez por semana de forma mínima.
Las áreas semicríticas, que ya vimos que, por ejemplo, son las áreas donde hay hospitalización sin un aislamiento, la limpieza y desinfección se hará con hipoclorito de sodio, pero aquí está 500. Si ven, está muchísimo menos concentrada que en este caso. Va a ser al menos 2 veces al día y la desinfección terminal, que es decir, cuando ya el paciente se va, se tiene que hacer una vez cada 15 días. Por último, las áreas no críticas, en este caso, por ejemplo, las oficinas administrativas, solo debe de ser eficiente y profesional. Y lo vamos a hacer con hipoclorito de sodio a 200 partículas por millón. Esta, idóneamente, debe de ser varias veces al día y su motivo es que todo se encuentre sin polvo prácticamente. Y la limpieza terminal, es decir, el exhaustivo, debe de ser una vez al mes para evitar que estas bacterias se encuentren ahí colonizando. En el caso de los dispositivos electrónicos, también hay muchas personas que no saben qué se tiene que hacer. En realidad, esto se tiene que hacer, no se tiene que hacer con agua y jabón, evidentemente, porque podemos provocar un corto. Y bueno, pues en el caso de cada material, por ejemplo, los electrocardiógrafos, la máquina de paro, esto se tiene que hacer específicamente con lo que dice el fabricante. Si no se tiene, bueno, pues generalmente se tienen algunos desinfectantes como el Surfasafe o el Anios que tenemos aquí, que son unos sprays que son útiles para esto. Y bueno, pues generalmente no se debe de ir a la parte eléctrica o los teclados. Y bueno, pues no se debe de retirar el producto. A veces hay personas que quieren quitarlo con otro trapo, en realidad no debe de ser así. Perdón, y se me pasó. Bueno, nada más comentarles que específicamente para nuevamente recordarles para el dispositivo, para nuestro dispositivo móvil, idóneamente tendría que ser más o menos 1 o 2 veces al día cuando nosotros vamos llegando ya a la mitad y tiene que ser con alcohol isopropílico para evitar que estas bacterias se estén adhiriendo a nuestro dispositivo y que vayan a transmitirse a otras superficies o que nosotros nos los vayamos a llevar a nuestra casa. No sé si tengan alguna duda, quisiéramos escuchar dudas sobre todos los procedimientos, algunas dudas que hayan tenido, que hayan vivido.